El otro día seguía una cuenta que se llama InstaRepeat. InstaRepeat es una cuenta que se dedica a publicar todas las fotos similares que publican personas X alrededor del mundo que no se conocen, pero que van a ciertos lugares a hacerse exactamente la misma foto. Es impresionante que todos podamos imaginarnos esas fotos. Parece que si alguien va a París, tuviera que tomarse una foto con la Torre Eiffel de fondo. Los que van a Islandia parece que tienen que tomar una foto encima del capó de un jeep blanco donde recorren Islandia. Y si van al lago de Garda, entonces en esa misma spot de Instagramer, entonces todos se fotografían ahí en una canoa, con una chaqueta, casi siempre una camisa de cuadros y una chaqueta leñadora casi siempre roja o negra. Pues resulta que eso no es nuevo. En el siglo XVIII, cuando los jóvenes de la élite viajaban a Europa a hacer el Gran Tour, que era maravilloso, se buscaban un pintor para que los retratara en uno de los paisajes romanos y pudieran decir, yo estuve ahí. Acumulamos experiencias que no son experiencias, son fotos, son las fotos más caras del mundo. Viajar y mostrar que viajamos es un deseo universal. Entonces, no se nos haga raro que el turismo solo crezca. Nunca antes en la historia del mundo había podido viajar tanta gente a tantas partes del mundo. Colombia tiene 50 millones de habitantes. El año pasado viajaron fuera del país 5 millones, un récord histórico. Y eso está ocurriendo todos los días, todo el tiempo, en todos los países. Es la banda sonora de estos días por las calles empedradas de Roma. La llegada de turistas a México se posicionó como la más alta en la historia. Han vuelto los turistas por toda Europa. Los resultados son mejores que en un año sin pandemia. El turismo aporta 10% al PIB mundial, 3 veces más de lo que representa el petróleo. ¿Por qué viajamos? ¿Por qué no podemos pasar nuestra vida sin viajar? Y sobre todo, ¿eso qué dice de nosotros? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos? El podcast de Nu, donde exploramos cómo gastamos la plata en el mundo contemporáneo y además aprendemos a gastar sin remordimientos. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy viajes, las fotos más caras del mundo. Una época donde viajar era una profesión de alto riesgo. A continuación habla Juliana González Rivera, periodista y escritora del libro La invención del viaje, los relatos que cuentan el mundo. Algo tan bonito como esta anécdota, pero tan miedoso como esta anécdota, es que la gente hacía un testamento antes de salir, porque lo normal era no volver a casa. Entonces el viajero se iba, pero no sabía si volvía. Y hay historias hermosas como Marco Polo, que se demoró entre 17 y 24 años sin volver a su casa. Digamos que todos esos viajeros, esos seres únicos, esos seres singulares que se aventuraban al camino, pues fueron abriendo todas esas rutas. De hecho, hubo una época donde los relatos de viaje eran uno de los géneros literarios más apetecidos, porque de ahí venían nuestras ideas de conocer el mundo, las ganas de conocer el mundo, esas imágenes que teníamos del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, los viajes dejaron de ser una aventura peligrosa y se empezaron a convertir en la posibilidad para cada vez más personas. Eso lo jalona todo el tren, la locomotora, que era parte de toda la revolución industrial, la máquina de vapor, etcétera, pero eso también cambió los desplazamientos, cambió la manera en que los seres humanos recorrimos el mundo, porque el tren lo que hizo fue que acortó las distancias. Y el hombre que supo aprovechar esto fue Thomas Cook, un británico en el siglo XIX que se inventó un viaje para 500 personas en tren a un congreso antialcohol. El éxito fue tan grande que creó la primera agencia de viajes con paquetes todo incluido. Esta compañía sobrevivió 2 guerras mundiales. Se volvieron los gigantes, medios de transporte, hoteles, todo incluido. ¿Sabe a quién transportaron? Winston Churchill, Agatha Christie, Julio Verne. Y después de 178 años, se quebraron. No pudieron aguantar el Brexit del 2019. Thomas Cook has collapsed. At 2 o'clock this morning, the Civil Aviation Authority said the tour... En ese momento, la compañía de Thomas Cook tenía 22 millones de clientes por todo el mundo. Estamos hablando de que esa es la población de Chile. Esto fue posible gracias a 2 logros. El primero es que desde los años 60 hasta hoy hemos visto el surgimiento de una gran clase media en los países en desarrollo. Esa es la voz de Nicolás Marín, nómada digital y experto en desarrollo económico local alternativo. Estos son cientos de millones de personas que hoy en día pueden participar del turismo. Y el segundo, la invención de las vacaciones. Ese tiempo donde nos pagan por descansar se lo debemos a Francia, que definió que debían ser 15 días al año.
eso puso las bases para que el resto de países dieran esa pelea. Por ejemplo, en Colombia llegó en el 1950 con la creación del Código Sustantivo del Trabajo. Esas vacaciones pues se empiezan a ligar al viaje y tenemos pues ya una clase media con un poder adquisitivo suficiente para ir de vacaciones. Pues al principio pues eso se hacía en tren y a los lugares cercanos. Después vinieron los aviones y con los aviones y las aerolíneas, pues ya esto se volvió global. ¿Ustedes sabían que la segunda aerolínea más antigua del mundo es Avianca? Les voy a contar esto. En 1950, Avianca tenía un trayecto ida y vuelta Barranquilla-Roma. Eso costaba 2.470 pesos de la época. ¿Saben cuánto era el salario mínimo? 60 pesos. Estamos hablando de que el pasaje costaba 40 veces más que un salario mínimo mensual. Pero es que el desfase de los precios no solo ocurría en Colombia, también ocurría en otras partes. Había un viaje entre Londres y Nueva York de Pan American. Costaba $300, que hoy serían como $3.000. Poco a poco, los precios van bajando y la cantidad de viajeros empieza a aumentar. Entonces en los 90 llegan las aerolíneas bajo costo y ahí se cambian las reglas. Eliminan la primera clase, la clase ejecutiva. Eliminan el periódico para los viajeros. También cambian los banquetes que daban a bordo. De hecho, hay casos documentados donde había aerolíneas que montaban violinistas o pianistas para entretener a los viajeros. Cuando eso cambia, el precio de los tiquetes empieza a bajar y los viajeros empiezan a subir. Según la IATA, con la llegada de las aerolíneas low cost, los precios de los tiquetes bajaron un 63%. Nunca antes en la historia del mundo había podido viajar tanta gente a tantas partes del mundo. Según la Organización Mundial del Turismo, en 68 años, el número de viajeros en el mundo se multiplicó por 55. Estamos hablando de 69 millones en 1960 y pasamos a 1.400 millones en 2018. Si le sumamos a este cóctel Airbnb, esta innovación tecnológica hace que el fenómeno se vuelva aún más masivo. Nicolás le acaba de pegar al clavo que le faltaba. Porque Airbnb representa, o mejor dicho, protagoniza la última revolución que tenemos de la forma como viajamos. Airbnb nació en el 2008, pero explotó después de la pandemia. El trabajo remoto acentuó muchísimo más ese fenómeno. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no es tan importante estar aferrado a una ciudad, o ya no parece tan inevitable estar aferrado a un lugar. Combinar el trabajo con los viajes es un sueño para muchos. Y es la realidad de los llamados nómadas digitales. La gente está pensando diferente cómo viaja y el tiempo que viaja. Por ejemplo, si nos devolvemos 10 años. Hace 10 años, ¿cuántas personas conocíamos que podían tomarse meses para viajar? ¿Cuántas conocemos hoy? O sea, el mundo camina hacia que la gente cada vez tenga menos restricciones de viaje. Las ciudades parecen, digamos, abrirle los brazos a este tipo de turistas o a este tipo de estadías cortas y medias. Cada vez más gente va a trabajar remoto, creería uno. Para que se hagan una idea, el año pasado fue un año récord para Airbnb. 1.400 millones de personas utilizaron la plataforma. Esa es la población de India. India es el país más poblado del mundo. Entonces esto es un fenómeno que solo va a crecer. Por ejemplo, con la tarjeta de crédito de Nu, entre el 2021 y el 2022, la cantidad de pagos relacionados con viajes pasó de 19.000 a 155.000. Estamos diciendo que se multiplicó por 8. Solo piénsenlo. ¿Por qué viajamos? Viajamos porque sentimos que viajando nos perfeccionamos a nosotros mismos, o sea, como que abrimos la mente. Viajamos porque pensamos que el mundo es un álbum que tenemos que llenar, que otros han ido a lugares que nosotros no. Viajamos porque sentimos que nuestro tiempo vital se está acabando y eso se soluciona viajando. Nos encanta tener la etiqueta de viajero. Y viajamos porque esa es la forma más eficiente de acumular recuerdos. Todo esto de lo que hemos hablado, la revolución en el transporte, la manera como viajamos, el trabajo remoto, las vacaciones, el Instagram, toda esa emoción que conlleva viajar, también tiene una consecuencia paralela. Hoy en día lo que pareciera estar ocurriendo es que las ciudades y los países compiten para atraer a ese tipo de personas. Las ciudades hoy son productos que compramos. ¿Qué pasa? Pues que las ciudades que tienen un capital cultural muy grande o que tienen algo que ofrecer comienzan a decir, uy, esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Entonces esas ciudades comienzan a crecer de alguna forma orientadas al turismo y comienzan a ver en el turismo una industria floreciente que les puede garantizar empleo e ingresos
Casos específicos, Venecia, Barcelona, París. Pero eso tampoco es nuevo. Resulta que el marketing aplicado a las ciudades se lo inventó París. Adivinen cuál es la ciudad que más turistas recibe anualmente. París. ¿Y qué pasó? Es que a finales del siglo XIX, París organiza la Exposición Universal para presentarle a 32 millones de personas, que fueron la Torre Eiffel. Y desde ahí se convirtió en un símbolo universal. En los años 80, ese mismo marketing convirtió a la ciudad en la ciudad más romántica del mundo. Frente a la idea de París surgió también todo un imaginario literario, artístico. Enamoró a mucha gente y hizo que mucha gente añorara París a pesar de nunca haberla visto en su vida. La marca París se la inventó París. Pero es que eso está ocurriendo en muchas ciudades del mundo. ¿Y qué podemos volver un producto turístico? Todo lo que se pueda turistificar. Y cuando digo todo, es todo. En Alemania le venden a uno pedazos del muro de Berlín. En Rusia hacen expediciones para ir a conocer Chernobyl. Acá nosotros tenemos Armero. Las ruinas de Armero es un producto turístico. El 9/11, resulta que el 9/11 sí frenó mucho los viajes en el mundo. Pero ahora el 9/11 Memorial es uno de los sitios más visitados de Nueva York. Ya hay tiquetes de ida y vuelta al espacio. Hay expediciones que son súper costosas y súper peligrosas para ir a conocer las ruinas del Titanic. Cuando todo se puede turistificar, pasa algo y es que pues el mundo entero se va convirtiendo como una especie de parque temático, como una especie de Disneyland, pero ya no Disneyland, sino México convertido en unas catrinas y un tequila y unos tacos, cuando México es infinitamente más rico que todo eso. Digamos que la esencia se pierde. Yo leí alguna vez en un libro que el mundo se estaba convirtiendo en un McDonald's. Y así con cada país, o sea, vamos haciendo del folclore y del costumbrismo una especie de parque temático. Por ejemplo, hoy en España pues hay pueblos que se falsean con un pasado medieval y con un castillo que no tienen. Y se comienza a volver otro atractivo económico que te llama es a ir, a tomarte la foto y a gastar allá. Y el viaje de alguna manera se ha vuelto también como una especie de premio mayor o de Mercedes-Benz para mostrar también en las redes sociales. Y además de eso, hay una suerte de preciosismo hoy en las redes, porque obviamente solo se fotografía lo bello, lo bonito, tanto si lo fotografías tú o el instagramer de viajes que tú sigues, que todo es bellísimo, porque no hay campo para el dolor, no hay campo para lo que no es fotogénico, para las otras realidades que no son esas montañas y esos lagos y esos paisajes maravillosos. Entonces eso invisibiliza un montón de realidades pues, que no son fotogénicas, que no son objeto de likes en las redes sociales, y eso hace pues que ese relato contemporáneo sea un relato muy completo, que no favorece la comprensión, sino que por el contrario favorece esos parques temáticos a los que me refería antes. Y eso es un reflejo, porque viajar hoy es tan masivo que el turismo es el que le está dando forma al mundo. El turismo es el que está cambiando las dinámicas del mundo. Porque ¿qué pasa? Esto desdibuja la línea entre dónde vivimos y dónde viajamos. Y cuando un lugar es tan apetecido, los precios del alquiler se salen de proporciones. ¿Y eso a qué nos lleva? Que el hecho de que una cantidad limitada de bienes esté sometida al libre mercado hace que la ley del mejor postor sea la que prime. Esto ya puso en jaque a ciudades como Barcelona, Ciudad de México y por los últimos días a Medellín. Y esto pasa porque Medellín es una ciudad que le ofrece cercanía a una oferta cultural interesante, a una oferta gastronómica interesante, hay una calidad de servicios públicos buena, hay un buen transporte público. Es una ciudad donde la calidad de vida comparativamente es muy atractiva. Pero también creo que hay otro aspecto que es importante mencionar, y es que es una ciudad que se ha vuelto famosa, es decir, se ha vuelto culturalmente apetecida. Se van al poblado, pues. Y a ver, y esto de que el poblado salga en las canciones de reggaetón no se puede ver como un hecho, digamos, exótico o digamos como una mera apreciación juvenil. No, o sea, el hecho de que una ciudad penetre la cultura y la cultura la difunda hace que esa ciudad sea mucho más apetecible. Es que una ciudad de alguna forma también es una marca.
Resulta que el número de turistas en Medellín subió un 50% en los últimos 4 años. Según Nomad List, que es un ranking que cataloga las mejores ciudades del mundo, digamos, pues puso a Medellín como la tercera ciudad más apetecida en Latinoamérica. Y además, Provenza, que es como la zona rosa de Medellín, es catalogada por la revista Time Out como una de las calles más cool del mundo. Entonces, hay un interés muy grande y una demanda muy fuerte por alquileres de corta y mediana estadía en estos dos barrios, pero por personas que están dispuestos a pagar mucho más de lo que estaría dispuesto a pagar un local. ¿Sí? Se salen de proporciones. Hoy en día una persona con ingresos normales no va a poder alquilar un apartamento en Provenza y en el Poblado. Este fenómeno, donde las ciudades se vuelven muy turísticas y entonces los locales ya no pueden seguir viviendo ahí porque se vuelve impagable, esto pasa en todo el mundo. De hecho, la ciudad más turistificada del mundo es Venecia. Digamos, la mayoría de los habitantes originales de las islas de Venecia ya no viven allí. Hoy en día encontrar un apartamento de alquiler para un veneciano es una cosa imposible. Venecia hace 50 años tenía casi 180.000 habitantes. Hoy en día hay menos de 50.000. Ella es Lina Maestre, influenciadora de viajes y autora del libro El arte de viajar sola. Porque el turismo ha afectado tanto la ciudad, ha hecho que aumente tanto los arriendos y el precio de todo, que muchos han decidido irse de Venecia. Pero tú vas a Venecia y no le cabe ni un clavo, porque está lleno todo el tiempo. Pero no son locales, es turismo. Digamos, yo creo que lo que pone en el centro de la discusión es nuevamente este tema de para quién es la ciudad, ¿sí? O sea, quién debería primar o los derechos de quién priman sobre los derechos de quién. Yo he escuchado mucho gente haciendo campañas un poco xenófobas ya, diciendo fuera turistas, fuera extranjeros en una ciudad como París. Y uno se pregunta, bueno, pero es que París es patrimonio de la humanidad, muchos de esos edificios son patrimonios de la humanidad. ¿Realmente yo acaso no tengo derecho a conocerlo? Y la pregunta no es menor. O, oiga, pues yo soy un ciudadano de otro país. ¿No tengo yo derecho a vivir en Medellín 2 meses? Si después de todo esto que conversamos hoy, ustedes creen que les estamos diciendo que viajar es malo, pues la respuesta es no. Porque después de todo lo que les hemos contado en este episodio, creo que sí queremos estar en una reflexión. Y la reflexión va más ligada hacia tenemos posibilidades. Hoy podemos elegir dónde viajar, cómo viajar, qué tanto queremos mostrar en las redes sociales. Queremos interactuar con los locales, queremos interactuar con otros viajeros. ¿Cómo queremos nuestro viaje, al final de cuentas? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros decidimos si ese viaje nos vuelve mejores personas o nos hace preguntas diferentes. Creo que tenemos una posibilidad. Entonces, también esa posibilidad va ligada a si queremos conocer ciudades al otro lado del mundo o ciudades que nos quedan a 1 hora de distancia. Podemos elegir. Y si ustedes deciden, si les ayudamos a decidir desde Nu, cumplimos. Pero como queremos que esto no se quede acá, pues entonces les vamos a echar una mano. Por eso, con ustedes, nuestra aliada experta en educación financiera, Karen Suárez. La tranquilidad no se reemplaza con nada y un buen viaje tampoco. Por eso, para que no estés en tus vacaciones con agüita de coco en una mano, pero con calculadora en la otra, ten en cuenta que la cura para la intranquilidad que provoca no saber cuánto gastar es la planeación. Esto te va a ayudar a evitar gastos inesperados y también a disfrutar de tu viaje sin preocupaciones. Primero, sácale el jugo a ser pet lover. Si amas a los animales, puedes postularte a través de diferentes aplicaciones para cuidar las mascotas de alguien más y vivir gratis durante esos días en su casa. Esta es una tremenda opción para los que quieren, por ejemplo, viajar a Europa y Estados Unidos. Segundo, comparte y divide. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones que te pueden ayudar a sacar en tiempo real las cuentas de un viaje. Y eso es algo que podemos aprovechar, sobre todo si viajamos con nuestros amigos o con nuestra pareja, y sobre todo si somos de esas personas a las que nos cuesta un poquito cobrar. Algunas de estas apps funcionan sin conexión y lo único que necesitamos hacer es agregar que vamos a pagar, entre cuántos lo vamos a hacer y también seleccionar la moneda del país. Menos outfits significa menos plata. Todos, por supuesto, amamos tener ropa diferente para todas las fotos que nos tomamos en los viajes. Pero para tener esas fotos no es necesario llevar 25 outfits distintos.
El truco es combinar las prendas. En Pinterest, por ejemplo, hay varias opciones sobre cómo podemos hacer este tipo de combinaciones. Y lo mejor es que esto bajará el peso de tu equipaje y, por supuesto, esto va a bajar el precio que tienes que pagar. Datos que nos hacen la vida un poco más fácil. Y este apenas es el comienzo de por qué gastamos. Yo soy Juan Fernando Sánchez y los espero en el próximo episodio. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia. La investigación, concepto y desarrollo estuvo a cargo de Araceli López y Juan Pablo Ramírez. El fact-checking fue desarrollado por Juan Francisco Molina. La musicalización fue de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El diseño gráfico fue de Manuela Valencia y el diseño audiovisual por John Rivera. El soporte para la grabación fue de Sebastián Parrado, Juan David Cruz y Luis Romero, todos de Naranja Media. El soundtrack del show es La vida está rara de Duplat featuring Lika Nova, de M3 Records, Undisclosed Publishing y Warner Chappell Music.